Hoy nos toca fundamentos de doctrina y vamos a ver la enseñanza del día de hoy, que es la número 8. La número 8, y el tema que vamos a tratar se llama la salvación. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, tenemos que valorar los beneficios de la obra redentora de Cristo a favor del pecador. A la vez tenemos que conocer los elementos espirituales, así como todos los aspectos y procesos redentores que forman parte de nuestra salvación. Ya tenemos Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a nuestro Dios. El analizar y aprender el tema de la gracia o la doctrina de la salvación, podemos ver el resultado de la obra de salvación perfecta y completa de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta salvación se hizo posible gracias a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, y responde plenamente al propósito de Dios, nuestro Padre, de liberar a los creyentes, a los que crean en el Hijo de Dios, para liberarlos del dominio del pecado, liberarlos de juicio y condenación eterna. Al pecar Adán y Eva contra Dios, todos los hombres y mujeres quedaron contaminados por el pecado, ellos como representantes, y destinados al juicio y condenación. El hombre pecador no puede realizar ninguna obra digna de salvación, ya que la condenación pecadora no se lo permite, y era necesario un mediador, un salvador, y ese fue Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Primer punto: la necesidad de la salvación para el hombre. El hombre necesitaba salvación, ser salvo. Por esa condición del pecado original en la humanidad era necesario la salvación del hombre. Ahora bien, ¿qué entendemos por pecado? Y esto es lo que tenemos que analizar perfectamente, porque la palabra de Dios lo describe como infracción de la ley. Juan capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si desobedecemos y hacemos lo que Dios me prohíbe, es pecado. Si dejo de hacer lo que Dios me ordena, también es pecado. Debido a que hay una ley escrita en el corazón, en nuestra conciencia, y la palabra de Dios es clara y afirma lo siguiente: el hacer lo bueno y no lo hago es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan capítulo 5, verso 17.
El pensamiento necio del hombre es pecado. Proverbios capítulo 24, verso 9. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. En consecuencia, el pecado es rebelión. Y también las expresiones de tal vez o lo haré o haré lo que yo quiera. No me importa lo que Dios diga, son muestras de actitud y conducta de rebeldía, oposición y resistencia a Dios, que nuestro Dios es santo. Esta actitud del hombre desobediente demuestra que está bajo el dominio y el poder del pecado y lo convierte en esclavo del pecado. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así lo afirma Juan capítulo 8, verso 34. Porque el pecado es engañoso. Hebreos capítulo 3, verso 13. Y ese pecado trae como consecuencia la muerte. Santiago capítulo 1, verso 15. Y Dios aborrece el pecado. Salmos capítulo 5, verso 5. Y primera de Juan capítulo 3, verso 8. Dios, nuestro Padre, está airado con el hombre que practica y se deleita en el pecado. Salmos capítulo 7, verso 11, lo podemos ver. Y también nos confirma que el hombre por sí solo le es imposible liberarse del poder y la influencia del pecado debido a su naturaleza caída. Como vimos y hemos analizado, Adán transmitió a sus descendientes una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, todo ser humano nace con esa naturaleza sujeta al pecado. Dios se ha manifestado al hombre desde el primer día de su creación y a lo largo de la historia. Todo hombre es responsable de sus hechos. Y un día tendrá que rendir cuentas al Creador de todos sus actos mientras estuvo en vida. Hechos capítulo 10, verso 42 y Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15 lo confirma. Segundo punto, la naturaleza de la salvación. La salvación de Dios ofrecida en Cristo es de naturaleza sobrenatural y sus beneficios son la vida en abundancia y lo principal es la vida eterna. Lo confirma Juan 3:16, que a todo mundo lo conocemos. Ahora, los términos hebreos y griegos que se traducen en salvación significa lo siguiente: significa seguridad, preservación, sanidad y firmeza. Y la salvación comprende todos los procesos redentores como justificación, redención, propiciación, regeneración y adopción. Esto lo veremos la próxima semana, pero porque el tema es bastante amplio. Ahorita estamos analizando la naturaleza de la salvación. Y como tercer punto, condiciones de la salvación. Podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que existen ciertas condiciones necesarias que todo hombre pecador necesita cumplir
para tener acceso a la salvación. Y entre ellas tenemos, vamos a mencionar, el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en la forma de pensar y sentir que se manifiesta en reconocer el pecado propio y el dolor causado por él mismo. O sea que es la decisión firme de romper con el pecado y servir a Dios. El hombre debe de decir: ya no quiero vivir esta vida pecaminosa, esta vida que me ha traído conflicto, esta vida que me ha traído soledad, tristeza, angustia, enfermedad, un vacío y caminar sin rumbo. El hombre debe de romper con el pecado, pero servir a Dios. El Salmo capítulo 51, verso 2 al 3 lo explica de esta manera. El salmista lo describe así: lávame más y más de mi maldad. Él está reconociendo que había pecado y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo: y límpiame de mi pecado. Verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que reconocer que pecamos con la vista, con la boca, con los oídos. Pecamos constantemente. Por eso hay que reconocer las rebeliones, el pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, lo afirma. Y el verso 4 dice: contra ti, contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y está reconociendo, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y podemos seguir leyendo este Salmo 51, el verso 10, y nos sigue confirmando qué es lo que debemos de hacer nosotros como seguidores de Cristo. El arrepentimiento, el dejar el pecado. El arrepentimiento debe ser legítimo y puro, que nazca del corazón. Ya no caminar en la misma esclavitud, porque un hombre arrepentido debe creer, debe caminar en Cristo como su Señor, como su Salvador, creciendo en su palabra para convertirse en su discípulo. Hechos capítulo 2, verso 38, capítulo 3, verso 19 del mismo Hechos. El hombre arrepentido debe de creer y caminar en Cristo como su Señor y Salvador. No solamente una oración. La oración es parte del proceso, pero debe de caminar, debe de arrepentirse y seguir caminando y creciendo como discípulo de Cristo. Y el arrepentimiento trae como resultado la transformación del hombre pecador. Y la palabra de Dios explica como sigue. El arrepentimiento es un mandato de Dios. Hechos capítulo 17, verso 30. El arrepentimiento es un don de Dios. Hechos capítulo 11, verso 18. El arrepentimiento conduce al perdón de Dios. Lucas 24, verso 47. Hechos capítulo 5, verso 31. Y el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en la vida interna del pecador, porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Gloria a Dios. Lo podemos comprobar en Hechos capítulo 11, verso 18. Ya lo mencioné hace un momento. Y seguimos con la fe.
La fe significa creer y confiar. Es el convencimiento en el corazón del pecador operado por el Espíritu Santo en cuanto a la verdad del Evangelio, produciendo una confianza plena en las promesas de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan capítulo 3, verso 16 y Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene el significado siguiente: convicción, convencimiento, confianza, certeza o certidumbre. A esta fe se le denomina fe salvadora. Esa fe salvadora es la que tienen los que se salvan en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y también lo podemos confirmar en Marcos capítulo 11, 22, donde Jesús le dice a sus discípulos, le dijo: tened fe en Dios. La fe en el sentido bíblico es creer en el mensaje del Evangelio, confiar en la fidelidad de Dios y ponerse en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. La palabra de Dios nos proporciona algunas características de la fe. La fe viene por el oír de la palabra. De esta manera, la predicación del Evangelio es una invitación a creer. Romanos capítulo 10, verso 17. O sea que cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe está creciendo. Nuestra fe está haciendo que creamos y busquemos más la gracia de Dios. La fe implica creer en las promesas que Dios hace en su palabra. Tito capítulo 1, verso 2 y Hebreos capítulo 6, verso 18. La fe es capaz de ir en aumento. Va creciendo de acuerdo, voy siguiendo, llenándome de su palabra desde el inicio de la vida cristiana hasta el fin de cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 15 y Lucas capítulo 17, verso 5. La fe también puede ser debilitada o puede decrecer. Mateo capítulo 8, verso 26. Y seguimos. La conversión. La conversión es un aspecto importante de la salvación, por medio del cual se da un cambio radical en el estilo de vida, así como el cambio en que se opera en el intelecto y en los sentimientos del hombre por la acción del Espíritu Santo. Bíblicamente, conversión es dar la espalda al pecado y caminar en dirección de Dios. La verdadera conversión afecta toda la personalidad del hombre, intelecto, voluntad y sentimientos. Hechos capítulo 3, verso 26. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Eso nos dice
Hechos capítulo 3, verso 26, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando Dios resucitó a su Hijo, el Padre resucitó al Hijo, en primer lugar lo envió a todos nosotros para bendecirnos y para cada uno de nosotros se convierta de su maldad. Gracias a Dios que por medio de ese sacrificio somos salvos, nos hemos convertido de nuestra maldad, de nuestro mal caminar. Ahora seguimos a Cristo y por fe y por creer en su palabra fuimos convertidos y somos discípulos de Cristo. Continuamos la próxima semana, el próximo lunes 26, si Dios lo permite, para ver aspectos de la salvación y resultado de la salvación. Así que estemos pendientes. Recuerden, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que arrepentirnos de los malos caminos. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que ser verdaderos siervos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. No se les olvide, el miércoles tenemos enseñanza a la misma hora por el mismo canal. Dios les bendiga y nos vemos. Amén.